Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Dice, paz, paz, mi querido Piscis. El número 46 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive mensaje de la Biblia, mi pececito. Mira, mi querido Piscis, cariño. No sé si tú eres consciente, mi querido Piscis, pero es como que tú formas un papel muy importante para tu familia, para los tuyos, inclusive para personas que no conoces, Piscis. Siento, mi querido Piscis, que aunque no te lo demuestren, tú para ellos eres su héroe. Tú para ellos, cariño, eres la persona que aporta mucho en la vida, mi pececito. Al margen de la edad que tú tengas, Piscis. Yo lo que estoy viendo aquí, Piscis, que hay muchas personas que te agradecen el que tú estés en esta vida, que te agradecen tu carácter, que te agradecen, cariño, todo lo que tú haces por ellos. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor para algunos sí, a lo mejor son tus padres que te están agradeciendo de un proyecto. A lo mejor, cariño, es un amigo o tus hijos también, o tu pareja, Piscis. Quiero que sepas, mi querido Piscis, que tú eres prácticamente como si fueras Superman o como si fueras, cariño, yo que sé, super chica. Mira esta carta, cariño. Dice paz. Y mira ese disfraz, mi pececito. Estás haciendo las cosas bien, Piscis. A tu manera, estás haciendo las cosas bien. Y estoy seguro, mi pececito, que tú vas a recibir recompensa, porque Dios conoce nuestros corazones, porque el universo, cariño, te va a recompensar. Hay algo que tú estás haciendo de corazón y las energías te van a recompensar. Vamos a ver signo, mi pececito, signos, signos, signos. Me sale un Géminis, me sale Libra, Virgo, cierras con un Cáncer, cariño. Vamos a ver iniciales, Piscis. Vamos a ver iniciales, mi querido Piscis, iniciales. La letra H, la letra P, la letra O, la letra R y la letra J, cariño. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 5 de Pentáculos. Yo siento, mi querido Piscis, que cada dinero, cada centavo que tú ganas con mucho esfuerzo, cariño, es como que tú lo estás empleando para poder rescatar a una persona o para rescatar a los tuyos, Piscis. Es como que en este momento, mi pececito, tú estás entregando todo el tiempo de tu vida para poder ayudar a personas que son muy importantes para ti. Y a veces, en tu soledad, te preguntas si algún día habrá, yo qué sé, una recompensa, porque eres un ser humano y también te cansas, Piscis. Y también sientes dolor en los músculos, en los huesos, porque trabajas mucho, Piscis. Siento, mi pececito, cariño, que esta carta te dice que no estás sola, que no estás solo. Porque algunos de vosotros, Piscis, inclusive, no sé por qué siento que no estás cerca de tu zona de confort, no estás con los tuyos, pero es como que tú me dijeras, no me queda de otra, Richard. Soy la única persona que en estos momentos puede salvar a los míos.
Piscis. Te estás sacrificando, Piscis. Y vas a ver que Papá Dios te va a recompensar. ¿Cuántas horas de trabajo, cariño? A veces ni duermes, mi pececito. A veces inclusive te sacas, como se dice, el pan de la boca. Pero Papá Dios te va a recompensar. Vamos acá, cariño. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas y al costado la carta del juicio. Siento que muchos de ustedes, Piscis, me dicen, Richard, yo tendré alguna vez una oportunidad de volver a rehacer mi vida. ¿Podré encontrar a una persona que realmente valga la pena? ¿Esa persona algún día me pedirá perdón? ¿O esta persona algún día me va a perdonar? Claro que sí, cariño. Claro que sí, porque tú estás haciendo las cosas bien. Quiero que esto tú te lleves en tu mente. Tú estás haciendo las cosas bien. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del paje de bastos y la carta del mundo. A veces, mi querido Piscis, te topas con personas que posiblemente su energía no es buena. Son personas, cariño, que llevan la maldad en su corazón. Muchas veces, Piscis, como que los celos les hace hacer comentarios como diciendo, mira, Piscis, que se hace la buena, se hace el bueno. Piscis siempre quiere quedar bien con todo el mundo. Piscis se hace la víctima cuando yo sé que no es así, etcétera, etcétera, cariño. Mira, Piscis, que nada ni nadie cambie tu forma de ser, cariño. Si esas personas te critican, corazón, ¿sabes por qué? Porque ellos quieren ser como tú, pero no lo van a hacer, cariño. No lo van a hacer porque ellos tienen lo que es maldad en el corazón. Pero sin embargo te critican. La carta del mundo, cariño, es como que tú te hubieras llevado inclusive lo que es un disgusto porque han hecho algún tipo de comentario a través de las redes sociales. A lo mejor tu intimidad, a lo mejor una discusión, cariño, lo han regado por todas las redes sociales, mi querido Piscis, cariño. Y eso te duele, cariño. Y eso te duele, porque tú no te metes con nadie. ¿Por qué te hacen esto? Porque llevan la maldad en el corazón, Piscis. Hay alguien que simplemente ha hecho cosas a través de las redes sociales, mi querido pececito, corazón. Pero recuerda, cariño, que nada interrumpa tu paz, que nada interrumpa tu tranquilidad, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del paje de espadas y al costado la carta del 3 de pentáculos, cariño. Te vas a llevar una sorpresa, Piscis, posiblemente de la persona que tú menos esperabas. En estos momentos que muchos de ustedes quizás estás pasando por una situación un poco difícil, esa persona, cariño, aparece en tu vida para ayudarte, cariño. Por eso que a ti te va a sorprender. Porque quizá de repente tú, mi querido Piscis, con esta persona no hay contacto hace una temporada. O de repente, cariño, vosotros terminaron mal, pero esta persona aparece para poder ayudarte. Aparece para poder aconsejarte, cariño. A veces nos llevamos sorpresas en la vida, Piscis. De las personas que menos esperamos, son las personas que nos ayudan. La carta del 10 de pentáculos, mi querido Piscis. Mira. Siento, mi querido Piscis, que te viene lo que es una reconciliación con un familiar, ¿vale? Con una persona muy especial. Te viene una reconciliación, pero es en base a un evento que ha pasado en tu vida. Una tristeza, de repente un resentimiento, ha pasado algo muy tenso en tu vida. Por eso que muchos de ustedes se reconcilian con alguien, mi querido Piscis. Viene una reconciliación, ¿ves? No todo está perdido, Piscis. Por eso que las cartas te dicen paz. Muchas personas van a empezar a valorarte. Muchas personas se van a dar cuenta que tú eres importante, que tú eres buena persona. Y aparecen, cariño. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos y al costado, cariño, la carta del 10 de bastos, mi querido Piscis.
corazón. Posiblemente, mi querido Piscis, también ese grupo de familia que aparece en tu vida, aparece porque algunos de ustedes, cariño, siento que también están pasando por una separación. Hay algo que no ha funcionado en tu vida y posiblemente estás un poco triste o has perdido a una persona especial. Por eso que ellos aparecen, Piscis, cariño. Todo va a estar bien. A veces, cariño, cuando hay dos placas tectónicas que están haciendo presión, esas placas para que puedan encajar bien, suceden los terremotos. En estos momentos tu mundo es como si estuviera pasando un terremoto. Pero una vez que encajan esas placas, cariño, hay tranquilidad. A pesar que a lo mejor esto quizás traiga consecuencias. Entonces, en estos momentos tu mundo es como que dos placas están chocando. En estos momentos sientes desesperación, tristeza, pero luego todo se pone en orden. Piscis, ¿vale? Y te van a rescatar, cariño. Hay personas que te van a rescatar. Hay personas que se dan cuenta de tu gran valor. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. Respuesta en el tarot egipcio, mi pececito. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario. Opción 2, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Al costado, la carta del caballero de bastos. Y la carta del 9 de bastos, Piscis. Te duele mucho la indiferencia de una persona que posiblemente puede ser tu ex, cariño. Siento que en estos momentos tú estás siendo padre y madre para tus hijos, Piscis. A pesar que a lo mejor de repente ellos saben de tu situación, simplemente esto no les afecta, mi pececito. Al contrario, parece que te echan la culpa de todo, cuando no es así. La carta del 9 de bastos me está diciendo, en estos momentos ese hombre o esa mujer no va a entender de razones, Piscis. Entonces, no te compliques la vida, cariño. Actúa de una forma legal. Si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo necesito que me pase una pensión, que puede ser el caso. La carta del 6 de bastos y tenemos lo que es la carta de la justicia. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, ya que esta persona simplemente está huyendo de sus responsabilidades, has tenido que llegar a una situación, cariño, de la parte legal. Corazón. Sé que en este momento Piscis me dice, Richard, estoy muy nervioso, muy nerviosa, pero recuerda que todo va a ir bien a tu favor, mi querido pececito. Vamos acá más cartas, Piscis. Tenemos lo que es la carta de la rueda de la fortuna, cariño. La suerte te llega. Muchas personas te van a juzgar, Piscis. Muchas personas van a decir, ¿por qué lo haces esto? A mi hijo, a mi hija, cariño. A lo mejor la familia. Pero me están diciendo, no lo escuches, cariño. No lo escuches. Tenemos lo que es la carta de la rueda y la carta del 3 de bastos, Piscis. Siento, mi querido Piscis, que la suerte te llega, el dinero te llega, inclusive el juicio que tú estás teniendo con esta persona va a salir lo que es a tu favor. Pero me dicen, no bajes la guardia. No bajes la guardia. No sé por qué siento, mi querido Piscis, que posiblemente ellos puede ser que van a recurrir otra vez. Hay otro juicio aquí. No bajes la guardia, me dicen. La carta, cariño, del as de espadas. Y cierras con la carta del rey de copas. Esta persona, mi querido Piscis, en estos momentos está ciego.
estás ciega. Pero luego esta persona te va a pedir perdón. Pero quizás tú me dices, Richard, ¿para qué quiero su perdón ahora? Si prácticamente me ha hecho la vida de cuadritos, ya no me interesa. Te entiendo, Piscis. Te entiendo bien, Piscis. Pero luego va a reaccionar. Ahora en estos momentos, cariño, parece como que se estuviera dejando influenciar por alguien también. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano, Piscis. Vamos a ver. El tarot urbano, mi pececito. La carta del 2 de copas. Solteros y solteras, Piscis. Vas a conocer a una persona nueva en tu vida. Esta persona es como si fuera tu llama gemela. Voy a tomar agüita. Sí, es como si fuera tu llama gemela, porque mira esta carta. Son idénticos. Vos saca más cartas, cariño. Tenemos lo que es la carta del príncipe de espadas, el activista. Te va a llamar la atención de una persona que a lo mejor vive de una forma bohemia. Una persona, cariño, que no se complica las vidas. Una persona que inclusive como que lucha por los derechos de los demás. A lo mejor en una protesta, a lo mejor, cariño, es una persona que, yo qué sé, un abogado, también puede ser un abogado, o una persona que conoce de trámites legales, y te va a llamar la atención mucho su carácter, su forma de ser, como que siempre está defendiendo a los demás, cariño. Está por el pueblo. La carta, cariño, de la emperatriz. Con esta persona, mi querido Piscis, vas a formar lo que es una familia, cariño. Porque esta carta me dicen, luego de conocerse, luego de tratar, viene un nuevo ser a tu vida, Piscis. Vas a formar una nueva familia, cariño. Es una persona muy especial, cariño. Entonces, solteros y solteras, no estás destinado o destinada a quedarte solo o sola. No, cariño, no te veo con tu copazo de vino y con 50 gatos. No te veo así. Te veo comprometido y comprometida con alguien. Vamos a ver las características que más me dicen. Vamos a ver, Piscis, corazón. Muchos de vosotros, mi querido Piscis, hay una persona que siempre te promete cambiar, siempre te promete que te va a llamar, te pide lo que es una oportunidad, pero sin embargo todo se queda ahí, cariño. Mira que está en sus manos, simplemente que no quiere o es perezoso o perezosa. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, piel blanca o piel morena, cabello corto, castaño o negro. Para muchos de ustedes inclusive hay una distancia con él o con ella. La carta del 8 de bastos, cariño. Vas a recibir una noticia de una persona que está lo que es en la distancia. Y puede ser que esta situación te pone un poco nervioso o nerviosa. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. La carta también, cariño, del ermitaño. Siento, mi querido Piscis, que muchos de ustedes tienen que tomar una decisión con respecto a un viaje. Algunos de ustedes, cariño, siento que tu suerte, tu fortuna y el amor no está lo que es en tu zona de confort. Tienes que tomar una decisión con respecto a un viaje, cariño. Elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que estás lidiando con una persona que está en la distancia. Mayor de 20 años, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. La carta del 4 de oros, cariño. Hay una persona que te tiene lo que es una deuda. Elemento tierra, algunos de ellos. Capricornio, Tauro, Virgo, piel morena o piel trigueña. Está muy bronceado quizás. Esta persona tiene dinero, cariño. Simplemente no te devuelve porque está invirtiendo en otras cosas, inclusive propiedades, cariño, pero tiene dinero. Te recomiendo, mi querido Piscis, que lo exijas, porque parece como que esta persona piensa de que tú no tienes deudas o que simplemente, cariño, te has olvidado. Bendiciones, mi querido Piscis, cariño. Siéntete orgulloso y orgullosa cómo estás llevando tu vida. Siento que va a haber recompensa, cariño. Solteros y solteras, muy pronto vas a ser madre o padre. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo.